El día 12 de diciembre del año 2022, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, junto a su par de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, anunciaron la materialización del acuerdo alcanzado por los partidos políticos para iniciar un nuevo proceso constituyente. En este ciclo de podcast pretendo contarte de qué se trata este acuerdo por Chile, cuál va a ser el cronograma del nuevo proceso constituyente y qué dudas surgen respecto a este proceso, a sus 50 constituyentes electos y a la nominación de 24 expertos designados. Vamos a una pausa y comencemos a analizar el acuerdo por Chile. Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Había estado un poco retirado del podcast, siempre por las festividades de fin de año y por las actividades que tengo, como saben ustedes, en el proceso del doctorado que me tiene un poquito atareado. Pero bueno, las noticias de la semana es que se ha aprobado un nuevo acuerdo, el acuerdo constitucional definitivo, se le denomina el acuerdo por Chile, que es la propuesta de la mayoría de los partidos políticos y que ha en cierta medida autorizado el presidente de la República para comenzar a iniciar un nuevo itinerario constitucional. Lo que tenemos que recordar es que la propuesta constitucional que realizó la Convención Constitucional fue rechazada. El 4 de septiembre de 2022 se realizó el plebiscito constitucional y votaron 99.97% de todas las mesas escrutadas. Las mesas escrutadas son las mesas donde uno va a votar. Recordemos que en Chile hay 38.757 mesas y se logró que votaran 38.747, es decir, faltaron solo 10 mesas, porque eran 38.757 y se votaron 38.747. La opción rechazo se impuso con el 61,86% de los votos, lo que equivale a 7.882.238 votos, mientras que la alternativa apruebo alcanzó el 38,14% de las preferencias, lo que equivale a 4.859.039 de los sufragios totales. Esta información es la que aparece en el portal de la Biblioteca del Congreso Nacional. Bueno, como sabrán ustedes, el hecho de que nosotros tengamos un proceso constituyente en Chile se debe a que se plebiscitó el que tuviéramos este proceso y ese plebiscito tuvo una alta votación. Esa alta votación, para los amigos que les gustan estos datos, significó que votaron 7.562.000 personas en Chile, lo que representa un 50,9% del padrón total, porque en Chile, a esa elección, podían votar 14.855.000 personas. En esa oportunidad, las mesas escrutadas fueron 99,85% y la opción apruebo, es decir, queremos tener una nueva constitución, alcanzó el 78,27% de los votos. Eso equivale a 5.886.421 votos, mientras la alternativa rechazo alcanzó 21,74%. Eso equivalía a 1.634.107 sufragios. Pero ese plebiscito constaba con otra pregunta. La primera pregunta era si queríamos cambiar la Constitución y la segunda pregunta era qué tipo de órgano debe redactar la nueva Constitución. Y en esa pregunta el resultado fue el siguiente. El 78,9% de los votantes, es decir, 5.646.427 votos, optó por una convención constituyente que era paritaria y elegida en forma directa, mientras que la convención mixta constitucional alcanzó el 21,01%, que es el equivalente a 1.793 personas. ¿Por qué es relevante este dato? Porque la propuesta que se ha originado ahora en el Acuerdo por Chile propone una convención mixta, algo híbrida, porque la convención mixta propuesta en principio correspondía a una cantidad de convencionales electos y otra cantidad de convencionales que iban a ser electos por el Congreso. Existió una alternativa en la cual se iba a determinar unos convencionales que iban a ser algunos expertos, que esa era la idea de las propuestas que podían hacer el Congreso, que fue rechazada porque lo que se pretendía era dar cauce al movimiento ciudadano que logró que se iniciara este proceso constituyente. Y ahora hemos regresado a esa alternativa debido al fracaso de la propuesta constitucional que no reflejó
el apruebo del 99,85% de los que votaron, y que en la alternativa aprueba fueron el 78,27%, por eso que yo digo que era el 80%, y que significó el rechazo de esa propuesta y sin duda alguna un desprestigio posterior que han tenido tanto ese proceso como los que participaron, los convencionales, y que ha ensuciado un poco el desarrollo de esta iniciativa que fue de carácter ciudadano, que tuvo una salida política a través del acuerdo de los partidos políticos en el año 2019 y que hoy nuevamente ha tenido un cauce constitucional referido a que los partidos políticos son los que proponen este acuerdo ya con más tranquilidad, y ha sido un acuerdo que en cierta medida ha tenido algunas críticas porque, repito, ha renunciado al hecho de que tenga convencionales 100% electos. Pero ¿cómo se fue materializando este proceso? El anuncio que se hizo este día lunes 12 de diciembre fue a 100 días de las negociaciones. En las negociaciones el problema estaba en el mecanismo cómo se iba a elaborar el nuevo texto, porque había diferencias entre el oficialismo y la oposición en la idea de realizar un plebiscito de entrada. ¿Esto qué significaba? Que se realizara un plebiscito de entrada para determinar si iba a existir un organismo 100% electo o si iba a existir un organismo mixto, que es la propuesta que al final se estableció. Los partidos que suscribieron este acuerdo son, por la oposición, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, y por los partidos de gobierno, el Partido Socialista, Convergencia Social, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Liberal, el PPD, Comunes, la Federación Regionalista Verde Social, no confundir con el Partido Ecologista de Chile, la Democracia Cristiana, Revolución Democrática y Acción Humanista. También hay colectividades que son partidos en formación que suscribieron esto y son Amarillos por Chile y Demócratas. También hay un movimiento que es UNIR, que era parte del gobierno. Mientras tanto, hay partidos que quedaron fuera del pacto, es decir, no lo suscribieron, como el Partido Republicano, el Partido de la Gente y el Partido Ecologista Verde, cada uno por distintas motivaciones. Por ejemplo, el Partido Republicano ha manifestado que no desea un proceso constituyente y el Partido Ecologista Verde ha señalado que este proceso ha renunciado a la posibilidad y al mandato de la ciudadanía de tener un proceso 100% electo. ¿Qué pasa con este proceso constitucional 2.0? Bueno, el proceso va a conformar no una convención, sino un consejo constitucional, es decir, que nos vamos a tener que acostumbrar a esta evolución que ha tenido la propuesta de nueva constitución en Chile, que en un principio aspiraba a una asamblea constituyente, que se le denominó convención constituyente, que fracasó en su propuesta, y hoy día se establece un consejo constitucional que funcionará bajo el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales. Esto va a ser con sufragio universal y voto obligatorio. Recordemos que en Chile los votos y la obligatoriedad para votar no existe y es un voto voluntario. Van a haber listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a personas independientes y que se integrará bajo el principio de paridad de entrada y salida, a diferencia del proceso anterior donde teníamos lista independiente porque ese movimiento le dio gran importancia a los independientes. Y uno podría entender que lo que existe es una intencionalidad de limitar la participación de movimientos independientes, sustentado en qué podría ser. En señalar de que no tuvieron la capacidad técnica o la altura de miras para establecer un proyecto constitucional, una oferta constitucional que representara a todos, o que efectivamente los partidos lo que quieren es acabar con ese movimiento que dio un golpe en el sentido de que acaparó la gran mayoría de los escaños de la Convención Constitucional. Este órgano también va a ser integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva de la elección, es decir, sobre las 50 personas establecidas en la propuesta, porque son 50 personas que van a constituir este Consejo Constitucional. Esto también ha producido problemas porque recuerden que tuvimos una gran representación, pero uno de los inconvenientes que presentó la propuesta de nueva constitución de la Convención es que se señala que fue una propuesta muy indigenista que no estaba de acuerdo con la realidad que tenía la población. De esta forma, el Consejo tendrá por único objetivo discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva constitución y se va a disolver una vez cumplida esta labor. ¿Cuál es el plazo que va a tener? De 6 meses, a diferencia del plazo de un año sumado en total que tenía la convención. Pero del mismo modo se va a establecer una comisión experta compuesta por 24 personas,
Y este es un punto esencial que difiere de la Convención Constitucional. Difiere porque se señala que esos expertos van a ser personas con indiscutible trayectoria profesional, técnica y académica, lo que ya limita a la participación ciudadana que tuvimos en el proceso anterior, donde no era un requisito, y además porque efectivamente en la convención sí hubo personas con trayectoria profesional en distintas áreas y académicas de relevancia, como por ejemplo Agustín Esquela. Entonces, en cierta medida es un ninguneo para la convención, indicando que los convencionales que participaron en el proceso anterior no tenían una indiscutible trayectoria profesional. Habían exparlamentarios que no tenían capacidades técnicas, habían científicos, personas del mundo del arte o académica, donde efectivamente había gran parte de la participación de convencionales, incluso independientes, eran personas de trayectoria en universidades. Bueno, esa composición va a ser paritaria, de las cuales 12 serán designadas por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados. Es decir, que estos 24 miembros van a tener una representación política porque efectivamente lo van a representar las fuerzas políticas que existen hoy en día, que tienen una configuración totalmente distinta a la Cámara de Diputados y Senadores que se vivió en el proceso anterior. ¿Y cómo se van a elegir? En proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobadas por por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas cámaras. Entonces va a tener una preeminencia la elección que pueda tener el Congreso. Después vamos a hablar en un próximo podcast con respecto a esta comisión de expertos y quiénes son las personas que estarían siendo nominadas. Y uno entiende que parte del acuerdo era referido a esta comisión de expertos porque va a aminorar lo que pueda hacer el Consejo Constitucional o la Convención Constitucional, como le decíamos antes. Lo importante también es el itinerario constitucional. Bueno, la comisión de expertos se tiene que instalar en enero del 2023. Después se van a elegir los consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio en abril. Y el 21 de mayo del 2023 se va a instalar el Consejo Constitucional y tendrá que concluir sus funciones el 21 de octubre. Con respecto a este itinerario, lo vamos a revisar en otro podcast y vamos a hacer un análisis qué va a suceder con las fuerzas políticas, porque se debe aprobar este acuerdo y se entiende que por las fuerzas políticas que lo componen van a tener efectivamente la fuerza para lograr la aprobación en el más breve plazo en el Congreso Nacional. Así que esta es la propuesta que han hecho los partidos políticos y el Congreso en definitiva, que se denomina Acuerdo por Chile y que plantea el que exista un Consejo Constitucional asesorado por una comisión de expertos y que va a proponer a Chile una nueva constitución. Soy Edgardo Lovera y en el próximo podcast vamos a analizar un poquito más qué pasa con los requisitos que van a tener que cumplir los consejeros que participen y qué ha dicho el acuerdo constitucional respecto a qué materias no van a poder ser tratadas y van a quedar a firmes y cuál va a ser el itinerario constitucional. Los espero en el próximo podcast. No olviden marcar me gusta y compartir este audio. Muchas gracias.